Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Amantes del ciclismo, podéis pasar. Estáis en casa. Estáis en... Estáis en Cadena y Pedal. Y recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, TikTok e Instagram, @cadena.y.pedal, Facebook, Twitter y YouTube, @cadena y pedal. Muchas gracias. No te rindas, sigue adelante, aunque la cuesta arriba sea constante. Con cada vuelta, con cada esfuerzo, tu corazón al ritmo, persistente y terso. Buenas, grupeta, pues vamos allá con la etapa del día de hoy, etapa número 8 del Giro de Italia, una etapa de montaña muy corta y explosiva de solo 152 kilómetros, pero con 3.800 metros de desnivel acumulado, etapa que iba desde Spoleto a Prati di Tivo y en la que ha abandonado Christophe Laporte del Visma-Lease Bike tras su caída hace unos días. La fuga del día se formó cuando quedaban aún 122 kilómetros, la conformaban Romain Bardet, Stenhauser, Mikel Storer, Jonathan Narváez, Julian Alaphilippe y Simon Geschke. Faltando 98 kilómetros, llegaría la fuga al grupo perseguidor, donde se encontraban corredores como Pelayo Sánchez, Nairo Quintana, Magnus Silfeld, Alexandro Berre, el eritreo Enon Mulveran, Barret Pentre y Alexandro De Marchi. A pesar de la llegada de estos corredores a la fuga, la renta no aumentó demasiado y faltando 58 kilómetros para el final, el UAE se ponía a bloque a tirar, endureciendo la marcha. Tenían los fugados una diferencia de minuto y medio de ventaja y pasarían el primer puerto de los tres puntuables, el de tercera categoría. Lo pasarían en primer lugar ellos, coronándolo Simon Geschke y haciéndose con 9 puntos en la lucha del maillot por la montaña, que lidera también Pogačar. Restando solamente 14 kilómetros y medio para el final de etapa, la fuga solo contaba con 30 segundos de diferencia respecto al pelotón. Comenzaba así el último puerto de la jornada, el Prati di Tivo, un puerto de primera categoría bastante largo y con una pendiente media del 7%. Problemas para Alexei Lutsenko, el corredor del Astana empezaba a quedarse y a perder tiempo a falta de 10 kilómetros para el final, lo que finalmente harían que saliera fuera del top de la clasificación general. El sprint intermedio en mitad de la subida era para Valentin Parent-Pentre del Decathlon, quien conseguía así 3 segundos de bonificación. Seguía el goteo de corredores, empezaban a caer para atrás y a falta de 7 kilómetros y siguiendo marcando el ritmo el UAE, la fuga todavía mantenía un margen de en torno a 22 segundos de diferencia con el pelotón. Ya con el pelotón encabezando la carrera y con el UAE controlando la subida y marcando el ritmo para Poggi, faltaban 1 kilómetro 800 metros aproximadamente cuando atacaba Antonio Tiberi, el joven corredor italiano del Bahrein. Salía a reducirle Tadej Pogačar en primera persona, pero a un ritmo sosegado, no de forma explosiva, sin levantarse de la bici. A 1,4 kilómetros atacaba Tines Aresman de Ineos, aunque ya había mostrado antes síntomas de debilidad, quedándose y parecía que era más por ímpetu y por hacer el trabajo para un posible remache de su líder Geraint Thomas. Salía de nuevo Poggi y de igual forma cerraba el corte. A falta de 1 kilómetro, de nuevo ataque de Antonio Tiberi y misma respuesta del pequeño príncipe. Lo probaba Storer pero sin convicción y Aresman, de nuevo con el mismo resultado. Tras esta sucesión de ataques volvería el UAE a poner el ritmo, en este caso mediante Rafael Majka, quien haría de lanzador para Tadej Pogačar. Llegaban ya al final al sprint y era Tadej Pogačar quien lanzaba el sprint en torno a falta de 160-180 metros y de esta forma se imponía claramente por delante de Daniel Felipe Martínez y Ben O'Connor.
Segunda victoria del Pequeño Príncipe, tercera ya en su cuarta particular de este Giro. Destacable actuación que está llevando el norteamericano Magnus Schilfeld de Ineos, tercero en la crono de ayer y que está rodando muy bien pese a sus 22 años. Recordemos que este corredor estuvo involucrado en la Vuelta a Suiza el año pasado con el fatídico final para Gino Madder y que tuvo que ser un duro trauma para él, pero del cual parece estar bastante recuperado el norteamericano. Muy buena actuación la que está teniendo este joven. Bueno, pues vamos ya a repasar ese top 10 de la clasificación del día de hoy. Tadej Pogačar en primer lugar, mismo tiempo para Daniel Felipe Martínez y Ben O'Connor que completaba el podium. Cuarto, Antonio Tiberi, en este caso picándole 2 segundos, al igual que a Geraint Thomas, Einar Rubio y Sian Uijtdebroeks. El octavo puesto para Tines Aresman, en este caso a 11 segundos. Noveno puesto para Michael Storer a 13 segundos y décimo puesto para Alex Baudin a 21 segundos. Como detalle del día de hoy, un dato curioso, y fue que en el 11 de mayo de 1914, durante el Giro de Italia de ese año, se disputó una de las etapas más largas de la historia de las grandes vueltas, un recorrido de 430 kilómetros entre Lucca y Roma. Esta etapa es recordada no solo por su gran distancia, 430 kilómetros, sino también por las difíciles condiciones de la carretera y el esfuerzo extremo requerido para completarla, lo que la convirtió en un hito histórico en el ciclismo. La ganó Constante Girardengo, quien terminaría abandonando el Giro de ese año, pero que ganaría 2 Giro de Italia en 1919 y 1923 respectivamente. Un corredor que cuenta también con un gran palmarés de clásicas y campeonatos nacionales. Vamos ya con el top 10 de la clasificación general. Tadej Pogačar en primer lugar, seguido de Daniel Felipe Martínez a 2.40. El tercer puesto lo ocupa Geraint Thomas a 2.58. Cuarto puesto para Ben O'Connor a 3.39. Quinto puesto para Sian Uijtdebroeks a 4.02. Antonio Tiberi a 4.23. Séptimo puesto para Lorenzo Fortunato a 5.15. Y ahora tres nuevos integrantes de esta clasificación. Einar Rubio a 5.28, noveno puesto para Tines Aresman a 5.30 y completa el top 10 Jan Hert a 5.53. En consecuencia se caen de esta clasificación Plap, quien ha perdido mucho tiempo en el día de hoy, Lutsenko y Sana. En lo que respecta al premio de la combatividad, de antes de ayer fue para Julian Alaphilippe de la etapa 6, en la que ganó Pelayo Sánchez por delante del corredor francés. Vamos con los maillot. Tadej Pogačar conserva la maglia rosa y la maglia azzurra, aunque en este caso la maglia azzurra será portada por Daniel Felipe Martínez. La maglia chiclamino sigue sin cambios, la seguirá portando Jonathan Milan. Y lo que respecta a la maglia blanca, hay que destacar que Lucas Plap la adquirió ayer y hoy la ha perdido, y parece que no volverá a vestirla, ya que ha perdido hoy mucho tiempo. Se ha dejado en torno a unos 20 minutos con Sian Uijtdebroeks, quien la recupera y que por tanto pasa a ser de nuevo el mejor joven. Vamos con la etapa de mañana. Pues mañana una etapa llana, larga, entre Avezzano y Nápoles, de 214 kilómetros. Nueva oportunidad para los sprinters. Atención con ese puerto en la parte final, pero que no creo que suponga nada que no sea llegar al sprint. Bueno, pues con esto llegamos al final del día de hoy. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que Pogačar hoy ha ido justo? Yo para mí que no. Yo para mí que hoy ha ido dosificando. Como el día de ayer dije, no creía que hoy atacara y así ha sido, salvo al final por la victoria de etapa, que obviamente es más que comprensible. Pero para mí que desde el propio equipo están intentando calmarle en ese sentido su efusividad y dosificarle para que no haya ningún sobresalto durante este largo trayecto que es el Giro de Italia y su pelea por la victoria de la general. Pero bueno, esa es mi opinión. Te pregunto ahora a ti, ¿tú qué crees? Coméntame, que te quiero leer. Muchas gracias por estar ahí un día más y ya sabéis, nos escuchamos, nos relevamos y hacemos camino, aquí, en Cadena y Pedal. ¡Chao! No hay límites ni freno, pedalear con fuerza alcanza.